templo que es Él. Podemos estar seguros, Señor, que su Santo Espíritu lo toca. Allí nada prosperará que no sea su gracia, que no sea su bendición. Por eso le pedimos una bendición especial de sanidad para Él en esta hora, Señor. Usted que es médico de médico, medicina de medicina, Señor. Usted que creó los cielos, Señor. Cree en Él el poder y la gracia de recibir como debe ser la sanidad cotidiana, pura y limpia del reino celestial. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a continuar hoy con nuestra clase, pidiéndole al Señor que todos los hermanos que tienen dificultades de salud en esta hora reciban un soplo de sanidad, como solo el Señor lo sabe dar. Él conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, también conoce nuestras debilidades y por eso vino a fortalecernos con su Santo Espíritu. Pero también vino a mostrarnos en la debilidad de nuestra carne, que puede ser fortaleza para nosotros como lo fue en Cristo Jesús. El capítulo 21 del libro de los Hechos sigue trabajando sobre la iglesia del Señor y vamos a ver cosas muy importantes que en clases anteriores puntualizamos, pero que en esta clase vamos a desarrollar por completo. Hermana Luz, ¿estamos listos ya? Sí, claro. Pues si es claro, encienda su palabra. Amén. Lectura del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Parada 1. Bendito sea el Señor. Fíjense cómo los hermanos habían recibido la información en el Espíritu de lo que le iba a acontecer a Pablo. Ya había un movimiento de sentimiento sobre todos los hermanos, porque independientemente de que nosotros todos vamos a partir de este mundo, no es menos cierto que esa separación que se produce en la partida nuestra hacia el reino es una separación producto del pecado. Y ese dolor que nos causa esa separación es producto del pecado. Pero notemos además de esto, cómo en el caso de Pablo había llegado a penetrar en el corazón de los hermanos la personalidad sensible, la sensibilidad de Pablo. ¿Por de dónde viene todo esto si Pablo casi nunca habla de él? Porque Pablo se preocupó y se preocupaba en todo momento, no por hablar de su persona, no por decir lo que acontecía en su mundo, sino lo que acontecía en el mundo espiritual. Pablo jamás se detuvo a dar testimonio de él, más que en sus cartas, como una obligación, porque algunos de los hermanos acostumbraban, aún siendo él como él, a criticarlo. Porque el que enseña el Evangelio necesariamente recibe una agresión del entorno. Aunque el entorno lo quiera, el enemigo aprovecha el entorno. Recordemos, en el caso de Jesús, que hasta el mismo Pedro intentó frenar a Jesús varias veces y llegó a negarlo otras veces. Y que todos sus discípulos, en momentos duros de la vida de Jesús, se escondieron, a excepción de Juan y de las Marías. ¿De dónde viene eso?
Eso viene de que predicar el evangelio no es hablar por hablar. Usted está haciendo una guerra espiritual. Una guerra espiritual porque usted está llevando conciencia, levantando el alma, limpiando el espíritu con la palabra de Dios. Y el enemigo no quiere que nosotros podamos ser liberados de esa esclavitud que nos somete el pecado. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, no esperemos medalla de oro, ni de plata, ni de bronce. Esperemos corona, pero no en la tierra, sino en los cielos. Porque el premio del predicador, del que se preocupa por dar a conocer el plan de salvación, no está hecho para ser recibido en este mundo. Por eso se habla de tirar la corona a los pies del Señor. Por eso se habla de un mundo de paz y de amor fuera de aquí. Y eso no es solamente para los sacerdotes y para los pastores, predicadores y presbíteros. No, no. Eso es también para nosotros. Cuando nosotros hablamos del evangelio, en ese mismo momento somos sacerdotes del Señor. Y Pablo cuidó ese sacerdocio. Y todos nosotros tenemos el deber de cuidar el sacerdocio que el Señor nos ha dado. Porque en el momento mismo que recibimos la palabra, recibimos a sí mismo un mandato de predicar la palabra. Por tanto, si predicamos, somos predicadores. Si somos predicadores, somos sacerdotes. Si somos sacerdotes, somos servidores del reino del Señor. Y el Espíritu Santo se revela y cualquier hermano puede darle una revelación. En este caso, los hermanos todos estaban preocupados por Pablo. Es un hombre que viene siendo perseguido, tratado de ser eliminado por parte de los judíos, no del imperio romano, como dice mucha gente. Es el ministerio del judaísmo que está persiguiendo a Pablo para matarlo. Y lo quiere matar en el nombre de Dios. Para que ustedes vean hasta dónde llega el demonio a poseer las religiones sin Cristo. Son justamente sectas endemoniadas. Cualquier religión sobre esta tierra que predique sin Cristo está en el demonio. Eso es la mayor manifestación que nosotros vemos en estos episodios de los libros de los Hechos. Los judíos eran creyentes en su Jehová, en su Yahvé, pero no en Jesús. No en Jesús. Por eso a veces le pregunto a muchos hermanos, ¿quién está más cerca de la salvación? ¿Los judíos o los musulmanes? Todos me responden que los judíos. Pero resulta que los judíos en su libro ni siquiera mencionan a Jesús y todavía en Navidad lo siguen persiguiendo y diciendo que cuidado con hacerle caso a las Navidades. Miren, en el Corán aparecen Jesús, María, Abraham, José y algunos milagros de Jesús aparecen. Entonces el que está más cerca no es el que me han predicado a mí, que es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús. El otro no es pueblo de Dios y no puede serlo, porque no acepta a su Hijo. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Quien acepta al Hijo acepta al Padre. Entonces no hay aceptación del Padre sin el Hijo. Entonces toda religión que está sin Cristo es endemoniada. Continuemos. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Parada luz. Noten que Lucas está hablando en plural. Nosotros y ellos. Que Lucas está acompañando a Pablo. Entonces hay una cosa muy hermosa allí. Los hermanos se reunieron con sus esposas y sus hijos y se fueron a despedir a Pablo a la playa.
Sabe que antes no había muelle, sino que se iban a la playa y en una yolita lo cogía y lo llevaba al barco que estaba mucho más arriba. Entonces fueron allí y se arrodillaron frente al barco en la playa sin dar vergüenza. Y ahí comenzaron a orar. Y esa oración era intercediendo por Pablo. Esa es la primera manifestación que vemos en la palabra de familias completas dentro del Evangelio. Porque la familia es también proyecto de salvación en el Señor. Por eso fueron todos con sus hijos a despedir a Pablo en oración, para que los hijos entendiesen el papel, el ministerio de la salvación, que conocieran a Pablo, que conocieran a Jesús. Nosotros, los cristianos modernos, tenemos que aprender a llevar a nuestros hijos a la oración, a nuestras esposas, a nuestros esposos, llevarlo a la oración. Si usted tiene un esposo o una esposa que no cree, aproveche un momento en la mesa del almuerzo, en el cumpleaños de ella o de él, de sus niños, y en vez de estar haciendo fiesta por un bizcocho que todos los años lo van a ver, pida un minuto de silencio para usted orar por la familia, con la familia, por la familia y con la familia, delante de todo el mundo sin avergonzarse. Porque la familia es parte, la familia nuestra es parte de la familia de Dios. Por eso hablamos de los hijos de la promesa. Si usted tiene un esposo que no es creyente, antes de subirse a la cama, arrodíllese ahí delante de él o de ella. Ore en voz alta. Ore en voz alta para que la oración no solo sea escuchada en el cielo, sino que esa oración penetre por el oído de su compañero o compañera y llegue hasta el alma, como un fuego que lentamente va a ir cociendo el espíritu de esa persona no creyente. La va a poner en olla de presión para cocerla. Y en algún momento, esa palabra en oración va a sensibilizar el corazón de su compañero, compañera o sus hijos. Pero cuando usted está orando, ore citando la palabra de Dios. Básicamente la palabra de Cristo Jesús. Señor, tú dijiste, Señor, tú hiciste, Señor, tú me llamaste. La palabra de Cristo Jesús, porque esa es la verdadera palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder. Y cuando usted vaya a despedir a un familiar de viaje, ore con toda su familia, con ese familiar o ese amigo, para que el Señor lo guíe usando la palabra. La oración es una cobertura que nos damos nosotros. Y cuando oramos por una persona, yo he orado ahora mismo por algunos hermanos con problemas de enfermedad. Lo que estamos dándole es una cobertura de santidad, una cobertura espiritual. Porque el Espíritu Santo escucha la palabra. Sabe por quién hay preocupación. Y si la persona por la cual yo estoy orando no merece en ese momento, como ninguno de nosotros merecemos, un toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si lo ve con la carga, para descargarlo a nosotros, hace la obra en esa persona inmerecida. Entonces esa persona inmerecida, al recibir la obra que me quita a mí el peso de su problema, comienza a conocer la voluntad de Dios dentro de su problemática. Repito, cuando yo oro por una persona, aunque no sea creyente, y oro con la palabra, creyendo en la palabra, en el poder de la palabra, cuando oro por la preocupación de una persona que me produce una persona,
Aunque esa persona no crea, la palabra llega a esa persona, no por él, sino por quitarme la carga a mí, pero al quitarme la carga a mí, se descarga también la otra persona del problema que tiene. Porque el Señor me quiere sin preocupación. Entonces, descarga mi persona y descarga la persona por la cual estoy orando y a su vez, entonces esa persona comienza una transformación en el espíritu que tarde o temprano se les revelará. Espero ser entendido. La familia es del Señor. Oremos en familia. Es verdad que hay que airarse a veces, pero hay que airarse también con la familia y enseñar a los hijos, a las esposas, a los esposos, los suegros, los hermanos, todo. Tenemos que enseñarles que hay un Dios en los cielos, del cual nosotros dependemos, y el que depende de nosotros, entonces depende de Él. Y eso hay que enseñarlo. No podemos hablar de la juventud de ahora, porque entonces los jóvenes de ahora van a hablar de los viejos de ahora. Hablemosle al Señor de lo que no hemos hecho por nuestros hijos. No a nuestros hijos de lo que Dios va a hacer por ellos. Hagamos nosotros lo que Dios va a hacer por ellos. No olvidamos a Dios que lo haga. Hagámoslo nosotros. Nosotros somos voceros, representantes, embajadores del reino. Somos edificadores de la familia. En el nombre de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Estamos muy dados a dejarle la carga al Señor. Señor, mira a mi hijo, mira, pero ¿y tú qué haces por él? ¿Tú qué haces por el amigo que está sobrecargado? Por el que está enfermo, por el que está angustiado. Señor, sí es bien, fantástico, pide, ora. Pero tú eres el ángel que tiene que llevar la mano de ayuda, de soporte a esa persona. El hijo, la hija, la esposa, el esposo. Somos nosotros que representamos el reino en este mundo. Por eso los hermanos están preocupados por Pablo. Están preocupados por Pablo y el Señor no lo quiere preocupado. Entonces pone al mismo Pablo a darle respuesta con coraje, con denuedo. Vamos a seguir para que veamos eso. Y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahí tenemos nosotros. Recordemos que ese Felipe que menciona ahí no es Felipe el de Israel, ¿eh? Es el otro Felipe que ya hablamos de él, que tiene 4 hijas que son profetizas. Y vamos a hacer un momentito a esas 4 hijas profetizas. Le vamos a dedicar un pedacito porque noten que con frecuencia la mención de Lucas es a hombres y a veces a algunas mujeres, pero cuando menciona a una mujer le da el valor, la estatura de ellas, diciendo es una mujer, hay una mujer así, así y así. Le hago este referente
Porque aunque hay iglesias que tienen la mujer marginada, la mujer en el Evangelio es un escudo de combate, donde rechaza, recibe y rechaza los flechazos del enemigo. La mujer es sumamente poderosa en el Evangelio. Fíjense como dice, Felipe tenía 4 hijas profetizas. La señala a las 4 como profetisa. La mujer siempre ha sido una prenda preciosa y valiosa en el Evangelio. Por eso lo dan a conocer ahí en un mundo en donde la mujer no tiene valor. En los evangelios y a partir de la aparición de Cristo Jesús, básicamente toma la mujer un rol social y espiritual de gran dimensión. Le digo esto porque la costumbre esta del feminismo leviánico que tenemos anda tratando de dividir al hombre y la mujer o decir que en el Evangelio la mujer tiene poco valor. No en el Evangelio, tenía poco valor en la época en que se escribieron esos textos. Pero en el Evangelio como tal, cogieron mucho valor. Jesús le dio valor a la mujer. Aún en contra del mundo que lo rodeaba, le dio valor a la mujer. Luego aparece un hermano profeta, ya esa cita la vimos en otra clase que estuvimos dando, creo que fue en el capítulo 10 o 9 del libro de los Hechos, donde ese profeta que acabo de mencionar ahí, le quitó el cinto a Pablo y se ató las manos y los pies y le dijo, así harán los judíos con el varón dueño de este cinto. Seguía el Espíritu Santo anunciándole a la iglesia lo que iba a pasar con Pablo. Mire, a cualquiera de nosotros que vayamos a 2 o 3 grupos religiosos, que vayamos a 2 o 3 iglesias distintas, y se nos profetice que nos van a paliar o que nos van a dar, que nos van a atar, que nos van a matar. Si salimos para una provincia determinada o a un país determinado, cancelamos el vuelo inmediatamente, porque le están diciendo que le van a dar palo, que lo van a matar. Sin embargo, lo que está pasando en ese momento es que Pablo ahora está siendo utilizado para llenar y probar el corazón de todos los hermanos que está primero, la vida mía en el mundo material o mi salvación en el reino celestial. Pablo es el instrumento para esa polémica. Es el punto de referencia. Donde quiera que llega se le dice lo mismo. Y los hermanos que andan con él, porque son ya varios hermanos, porque ya la iglesia ha crecido, ya el ministerio de Pablo tiene de 8 a 10 años manifestándose. No dicen nada. Quien dice son los hermanos que son visitados. Porque los que andan con Pablo ya están conscientes de la suerte que va a correr Pablo. Pero además de eso, Pablo ya era un hombre de oración y ya el Señor le había revelado lo que le iba a costar predicar el Evangelio. Tú vas a ver lo que es darle patada al corzo. Fue el primer mensaje que recibió del Señor. Tú vas a ver. Pero Pablo daba su muerte física como un triunfo, porque lo iban a matar por su fe, por su creencia, por su valor al predicar el Evangelio. No significa que Pablo era un provocador, ni un desenfrenado. Significa que se dejaba guiar por el Espíritu, porque en ocasiones que lo perseguían, no salía.
Pero él tenía que llegar a Roma. Él no sabía cómo iba a llegar a Roma. Solamente obedecía lo que el Espíritu Santo le decía. Y seguía caminando. Y aunque ahora le dicen te van a atar, Pablo sigue avanzando. Sigue caminando Pablo. Eso se llama una fe consciente, una fe de obediencia. Porque Pablo sabía que moría de vejez, moría ahogado, moría por accidente, moría paliado, cualquier muerte física para él era lo mismo. Porque como dice él, he peleado la buena batalla. Entonces decía después, me espera mi corona. Mi corona me espera. O sea, vivía orgulloso del sacrificio en Cristo. Eso es lo que los hermanos tenemos que aprender en el ejemplo que el Señor nos da en Pablo. Tenemos que vivir orgulloso del sacrificio por Cristo, en Cristo, con Él y en Él. Los hermanos no podemos tenerle temor a predicar el Evangelio por los lugares donde estemos. No podemos tener temor de que nos abucheen, de que nos invade el enemigo con temores. Con Pablo nunca pudo invadirlo. ¿Y por qué Pablo tenía esa templanza? Porque sabía para dónde iba y ambicionaba llegar. Es verdad que la separación es dura. No hay muchos Pablo. Pablo fue un solo. La iglesia del Señor siempre tuvo mucho miedo. Hasta hoy. Una iglesia tímida, temerosa. No es una iglesia de gran valor. Por lo menos tiene el valor de predicar y eso es bueno. Pero cuando le aprietan el lazo, saca la lengua, ya me estoy ahogando, se lo quiten de una vez. Entonces el ejemplo de Pablo es un ejemplo para la iglesia del Señor. Continuemos. Y los de aquel lugar les rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Para Esa es la voz de un cristiano. En cada problema que tenemos, mis hermanos, esa es la palabra de un cristiano. Hágase su voluntad, Padre. Esa es la palabra que en el momento de mayor aprieto de Cristo Jesús salieron de sus labios. Hágase su voluntad, Padre. Esos hermanos estaban llorando por Pablo. Él lo dice, hombres de esa época, de corazones duros, están llorando por Pablo. Y dice, ¿por qué lloran por mí? Me están haciendo daño. Me están ablandando el corazón. Tengo que ir a Jerusalén. Es el Espíritu que me llama. Es el Señor que me dirige. Déjenme ir a Jerusalén. Cuando Pablo dice eso, está diciendo, hágase la voluntad de Dios. Por eso los hermanos entienden cómo no pudimos convencerlo. Entonces ahí orando dijimos, hágase la voluntad de Dios. Mi hermano, la solución de tus problemas no son tuyas. Si tú estás en el Señor, los problemas no son tuyos, son del Señor. Deja que se haga su voluntad. Porque cuando tú creas que te está perjudicando la solución de un problema, lo que te está es beneficiando. Lo que pasa es que nuestra mirada espiritual es de corta visión, es miope,
muy miope. No podemos ver más allá de la punta de nuestras narices. En nuestros problemas, señores, oremos y digamos, hágase la voluntad de Dios. Es la palabra que con mayor peso pronunció Jesús. Y después que dijo, hágase la voluntad de Dios, en el momento en que estaba orando en el monte, termina su sacrificio diciendo, Padre, todo se ha consumado. O sea, toda tu voluntad se ha hecho sobre mí. Glorifica a tu Hijo, como Él te ha glorificado. Hágase la voluntad del Señor. Y cuando se haga esa voluntad, Padre, todo se ha consumado. Glorifica a tu Hijo. Aleluya. Qué hermosura. Eso es lo que está viviendo Pablo y la iglesia del Señor en ese momento histórico. Están sujetos, sometidos, rendidos, entregados a la voluntad de Dios. Nunca será la voluntad de Dios para perjudicarnos. Y aquel que cree que al morir el Señor nos perjudicó, acaba de perjudicarse a sí mismo. Porque la voluntad del Señor solamente es para beneficiarnos en la vida eterna. Entonces, hermano, frente a todos los problemas, hágase la voluntad. Cumplida la voluntad del Señor, entonces, hermano, Señor, te glorifico. Tu voluntad se ha hecho. Continuemos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Parada. Noten que Pablo está caminando con un grupo de hermanos. Hay hermanos que siguen al lado de Pablo hasta llegar a Jerusalén. Entre ellos está Lucas. Por eso dice, llegamos, subimos, estuvimos. Y estaba también. O sea, Lucas anda con Pablo. Llegan a Jerusalén. Los reciben con mucho abrazo, mucho olor. Pablo se reúne con los ancianos de Jerusalén. Comienza a decirle los logros maravillosos que el Señor ha hecho a través de él. Pero esa iglesia de Jerusalén nunca aceptó a Pablo, por más que predicadores hablen bobería. Esa iglesia no tenía el corazón en Pablo.
Recordemos en las clases pasadas que fue Bernabé que fue a buscar a Pablo a Tarso. Fue Bernabé que lo buscó y lo llevó a Antioquía para que le ayudara, porque no podía en Antioquía con un crecimiento de la iglesia. Y el ministerio en Antioquía, Pablo salió con Bernabé. Y en una de esas salidas se encontró con una mujer adivina que era usada para enriquecer a un grupo de judíos que eran dueños de ella. Ella era una esclava. Y que esa mujer vivía en cada vez que veía a Pablo lo señalaba, hasta que Pablo se devolvió un día y le dijo, le sacó el demonio de adivinanza. Le quitó el negocio a la gente. Entonces, a partir de ahí, Bernabé ve el poder espiritual que tiene Pablo. Entonces, Lucas, a partir de ese episodio, comienza a decir Pablo y Bernabé, cuando en 6 o 7 ocasiones anteriores decía Bernabé y Pablo. Quiere decir que Bernabé le entregó el mando a Pablo. Que aprendan eso los líderes religiosos. Que lo aprendan. Bernabé le cedió el paso a Pablo. Eres tú, no soy yo. Yo te sigo a ti, no tú a mí. Yo te fui a buscar, pero era para que tú dirigieras esto, por lo que yo veo el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes más espiritualidad que yo. Dirige tú. Entonces, quiere decir que Pablo, a pesar de que mandaba y llevaba ofrenda a Jerusalén, pedía para Jerusalén ofrenda. Ese concilio de Jerusalén no estaba en disposición de apoyar a Pablo, porque cuando se reunió el primer concilio, no le dieron razón completa a Pablo. Le mutilaron su razón, hicieron una medida salomónica. Sí, pero no, no, pero sí. No fueron capaces de decirle a Pablo de frente, es como tú dices. Porque tenían miedo los judíos ahí en Jerusalén. Pero Pablo andaba caminando entre judíos, todo el mundo romano, y nunca le cogió miedo. Permanecía con su fe firme. Es por eso que Pablo es el galardón mayor que Cristo Jesús logró en esta tierra fuera de la salvación. Pablo es un eslabón de la iglesia ejemplar, el número 1. Porque es un hombre que no se ablandó. Llega al concilio de Jerusalén otra vez y lo primero que le dice, él le está diciendo los logros del Espíritu Santo, el crecimiento de la iglesia en toda la costa romana, en todo el dominio del imperio europeo asiático de Roma. Ha llevado el evangelio a todos esos pueblos. Ha sido apedreado, ha sido encarcelado, y le está diciendo, no está hablando de él. Está hablando de lo que logró el Espíritu Santo a través de él. Y estos tajalanes, ya ves, sí, ha hecho un buen trabajo, pero yo lo que te voy a decir, muchos judíos han creído, pero dicen que tú eres un apóstata de Moisés, que tú violas la ley. Tú violas la ley. Vamos a leer eso otra vez, por favor, Luz. Lo que le dijeron a Pablo entonces, cuando él habló, lo que le dijeron los ancianos. Sí. Increíble. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Párate ahí. Todos los que han creído siguen defendiendo la ley. Tú no puedes violar la ley, Pablo. Tú tienes que ser un judío legalista también. Eso es lo que le están diciendo. No es otra cosa. Todos son celosos de la ley, menos tú. Lo que significa que ellos también eran celosos de la ley. Estaban del lado de la ley, no de Cristo. Continúa, por favor, Luz. Pero se les
ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahí, pero hay un chisme y tienen razón ellos porque se lo han enseñado de que tú eres un apóstata de Moisés. Creen más en el chisme en contra de Pablo que en Pablo. Pablo en ningún momento mencionó a Moisés. En ningún momento habló del judaísmo. En ningún momento. Ya lo conocemos nosotros en sus cartas. Pablo era un preocupado por Cristo Jesús. Lo de Pablo era Cristo Jesús, no Moisés, no ley, no judaísmo. No mencionaba para nada eso. Para nada mencionaba eso. Porque el evangelio no es para competir con creencia, ni con filosofía, ni con religiones. El evangelio es para salvar almas. El evangelio es para buscar problemas entre una religión y otra. El evangelio es para combatir al demonio, para sacar de la cárcel del demonio a los que están presos, a los que se pierden, a los que se está perdiendo. Y Pablo, un hombre consciente de eso, mucho más consciente que la iglesia de Jerusalén. Y es por eso que la iglesia de Antioquía creció más que la iglesia de Jerusalén. Y fue en Antioquía que le pusieron cristianos a los cristianos. Porque era una iglesia que tenía poder, estaba el poder de Bernabé, estaba el poder de Pablo allí manifestando al Espíritu Santo, manifestando a Cristo Jesús, sin hablar de otra religión. No cuestionaba ninguna religión, no hablaban de una religión contraria. Métanse eso en la conciencia, mis hermanos. No es hablar de lo que hacen los otros, es hablar de Cristo Jesús. ¿A quién le importa el ritual de otra religión? ¿Los rituales salvan a quién? ¿De qué sirven los rituales? Ni te alejan del Señor ni te acercan a Él. Entonces, ¿por qué me meto en ese disparate yo? Los rituales son humanos, son creaciones del hombre y no caben en la fe en Cristo Jesús. Pablo no andaba criticando a los judíos. La circuncisión es un ritual, el cumplimiento del sábado es un ritual. Todo eso son rituales, igual que muchas religiones tienen rituales hoy en día. ¿Y quién ha dicho que esos rituales dan salvación? Pero mucho menos la quitan. Mucho menos la quitan los rituales. Entonces, ¿por qué caray tengo yo que meterme a estar criticando religiones? Y mucho menos hacerle caso a quien me diga que en tal religión se hace esto y esto y esto y esto, y que yo ofendo cuando digo tal o tal cosa. Eso es lo que le están diciendo a Pablo ahí. Ese concilio de Jerusalén, el centro de la iglesia, no concebía un predicador de la estatura de Pablo. Eran unos enanos espirituales, sometidos al judaísmo por poco. El evangelio de Cristo Jesús no suele ser una secta judía. Ya lo tenían amarrado para hacer una secta judía. Ser cristiano y cumpliendo con la ley. Y ahí lo están diciendo. Pero han dicho que tú dices que no se circunciden. Pero han dicho que tú eres un apóstol de Moisés. Que algunos han dicho que tú violas la ley de Moisés. ¿Qué ley de Moisés y qué nada? Lo que Pablo nunca violó fue la orden del Espíritu Santo. Rituales que separan a los hermanos, los tienen separados, enemigos. Rituales. ¿De qué sirven rituales que ni me acercan al Padre ni me alejan de Dios? ¿De qué sirven los rituales? Leyes. ¿De qué sirven las leyes? Solamente hay dos leyes poderosas en el corazón del Evangelio. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Rituales, leyes, basura religiosa que han querido otorgarnos a nosotros como medallón de premio en el Evangelio. Y eso no es verdad. Los rituales no sirven para nada.
La salvación está en Cristo Jesús. Y la revelación está en el Espíritu Santo. Y lo que tiene poder es la palabra de Dios. No los rituales ni la vestimenta. Rituales, vaya usted a ver. Continuemos. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto. Párateme ahí. Vuelve y lee eso otra vez. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto. Exacto. ¿Qué tú vas a hacer ahora, Pablo? Cuando esa multitud te diga a ti lo que te estamos diciendo. ¿Y qué vamos a hacer por ti? ¿Y que tú? Cobarde. Cobarde, quieren tapar la verdad del evangelio con la sombra del miedo. Y así hay gente hoy en día que quiere tapar el evangelio con la sombra del miedo. Tienen miedo a todo. Eso no es de cristiano, eso no es de cristiano. El cristiano es uno que tiene que dar con el ramo entre las piernas y la rodilla doblada permanentemente. Eso es lo que le están diciendo a Pablo ahí. Lo que hoy estamos viviendo nosotros. Un grupo de cristianos cobardes, timoratos, incapaces de enfrentar el mundo. ¿Qué hay, pues? La multitud te va a rechazar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que la multitud tiene razón? Si la razón es de Cristo Jesús. ¿De dónde sale esa acusación y esa advertencia y ese señalamiento temeroso contra Pablo? ¿De dónde sale? De creyentes de rabo entre la pierna. Esa es la iglesia de Jerusalén. Diferente a la iglesia de Antioquía, que produjo profetas, predicadores, y los regó en todo el mundo romano. Ahí que tenemos nosotros que ponerle hincapié. El cristiano tiene que tener temor, porque el que tiene temor de predicar el evangelio y de cumplir con el evangelio ante el mundo, el Señor se va a avergonzar de él. Dicho por él, no por mí. El que me negase ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Sigue, continuamos, por favor. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Párate ahí, Luz. Párateme ahí. Y perdóname que yo no estaba en la parada, pero es que hay cosas que no podemos dejar pasar por alto cuando el Espíritu habla. Purifícate con ellos. Necios, puerco. Pablo estaba impuro. Pablo estaba impuro porque no cumplía con la ley. Purifícate con ellos. Vete al templo. Cristo vino a este mundo a limpiarnos y Pablo es un modelo de limpieza espiritual en Cristo Jesús, como para que este concilio le diga a un Pablo con esa voz timorata: vete a purificar con este otro grupo que está aquí junto contigo y paga para que se purifiquen ellos también. O sea, cumple con la ley, Pablo, para que vean que tú cumples con la ley, Pablo. Todavía está vigente en este mundo ese evangelio sin Cristo, ese evangelio anticristo. Al que el Señor tocó está limpio, no necesita rituales de limpieza, ni tiene que pagar impuestos para limpiarse. Esa religión israelita, esa religión cristiana era projudía 100%. Hasta el día de hoy yo oigo hermano hablando del pueblo de Dios.
Que no se pueblo en contra de Israel porque sea el pueblo de Dios. Vaya usted a ver si no tenemos todavía el judaísmo metido hasta los tuétanos en las iglesias, con rituales y todo. Lleva una ofrenda a la Virgen para que te dé un milagro. Lleva una ofrenda al templo. Lleva al alfolí una ofrenda para que el Señor te perdone. Para que tú puedas crecer económicamente, ven, echa cuarto aquí. Señores, mis hermanos, mis hermanas, tratemos de afilar nuestra conciencia. Porque este evangelio tiene mucho de comerciar en el medio, pero no es de Cristo. No, o sea, son hilachas que le han crecido como crece la cizaña con el trigo. El evangelio es pureza. Desde que usted acepta a Cristo Jesús, usted es una gente limpia. Porque si confesare con tu lengua que Cristo Jesús es tu Salvador, ya basta. Por eso que lo dice Pablo tantas veces, porque está escribiéndole a varios pueblos que no son Israel, pero sabe muy bien que esos cristianos israelitas van a salir a sembrar cizaña, y la sembraron. Ahora somos nosotros que tenemos que eliminar esa cizaña. Ahora somos nosotros los encargados de limpiar el trigo. Porque ya está florecido, ya esto se está viendo. Ya ha crecido demasiado como para no darlo cuenta. Continuemos. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Complace a los judíos para que vean que tú eres amigo de los judíos. Complácelo, di que tú eres de esa religión, que tú eres del judaísmo y te va a ir bien, Pablo. Tú oye, Pablo, complácelo, ¿eh? Y el pobre Pablo, ay Dios, santísimo. Frente a todos estos lobos rodeados, tiene que obedecer porque es el concilio que manda. Es la iniciación de la iglesia. Son los ancianos de la iglesia que están ahí que mandan. Vete, Pablo, sacrifícate. Y eso no es por ignorancia, ¿eh? Eso fue por miedo, por falta de fe. Porque la gente que están en ese concilio, en una buena parte, caminaron con Jesús, comieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron la crucifixión de Jesús, vieron la resurrección de Jesús y todavía siguen siendo judíos. Mas Pablo, que no vio nada de esto, no seguía siendo del judaísmo. Continúan. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Guardando la ley. Guardando la ley. Hay que guardar la ley. Óyeme, yo estoy harto de escuchar predicadores diciendo que Jesús no violó la ley, que él vino a cumplir. No se dan cuenta qué es lo que están diciendo. Que dicen, él vino a cumplirla. No se dan cuenta qué significa venir a cumplirla. Lo que está cumplido no tiene más nada. Cuando usted hace un edificio, está hecho. Punto. Usted va a hacer un carro, cuando lo terminó el carro. Cumplió con hacerlo. Ya usted no tiene más responsabilidad con eso. Porque no sabe lo que significa esa palabra, que Cristo cumplió la ley. No tienen la menor idea cuando leen a Pablo. Porque Pablo dice muy bien, la ley llegó hasta la cruz. Analfabetos espirituales predicando, diciendo que Jesús cumplió la ley, como que dice, tenemos que cumplirla también nosotros, y no se dan cuenta que Él se sacrificó por nosotros. Y Pablo dice, la ley llegó hasta la cruz. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley, ya Cristo la cumplió. Toda la ley quedó cumplida. Atrás de la ley, ahora no queda Cristo Jesús.
Esa gente que está en ese concilio fueron los que anduvieron con Jesús. Ahí está el hermano Jesús. Pero no, seguían siendo judíos. Lo mandan al mismo templo judío. Increíble, increíble. Los mandan al templo donde estaban persiguiendo a Jesús, donde sacaban a Jesús y ellos mismos lo persiguen. Para que usted vea hasta dónde la mentalidad humana en este mundo está separada de la voluntad de Dios. Continúa. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Parado. Sí, mira, Pablo, ya como te hemos dicho, lo que le hemos dicho a los judíos también, que nosotros lo que hemos dicho es que, pues, y de que los gentiles, cuando acepten a Cristo Jesús, pues está bien, pero que no hagan esto, no hagan lo otro, pero las otras cosas de la ley no se las mencionamos. No se las mencionamos para que la cumplan. Para que la cumplan. Que no coman animales ahogados, que no hagan fornicación, que no hagan... Pero las otras cosas de la ley tienen que cumplirla. Qué bárbaros son. Qué bárbaro, salomónico. Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Qué bárbaros. Qué primitivos. Qué daño le estaban haciendo al evangelio que hasta el día de hoy, cuando yo digo predicar sobre estas cosas, menos mal que ya no me siento a oír estas cosas, porque eso a mí me avergüenza, me da vergüenza ajena. El evangelio de Cristo Jesús, el cristianismo, no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo. Cuando yo digo decir que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son religiones de la misma raíz, me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena me da. No se dan cuenta que el evangelio es nuevo. Por eso lleva buenas nuevas. Buenas nuevas. Todo es nuevo. No depende de nada. Solo de Cristo Jesús. Continúa. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió
y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Para. Noten lo siguiente. Ahora que vamos a hablar de Pablo, de lo que dije al principio de la clase. La muchedumbre. Ahí no hablan que los sacerdotes iban con Pablo. No, la muchedumbre lo cogió, la muchedumbre que decía, gritaba, brincaba, empujaba. Cuando Pablo está frente al tribuno, le dice en griego que si puede decir algo. Ese griego que usó Pablo fue un griego culto. Hay 2 tipos de griego, un griego vulgar y un griego culto. Pablo le habló en un griego culto. Se sorprende el tribuno, dice: óyeme, hablas griego, o sea, tú hablas en esta cultura tan elevada. ¿Y de dónde tú sabes? Entonces inmediatamente el tribuno se da cuenta que Pablo es un ser formado, educado, de cierta categoría social. Pablo no le ha dicho todavía que es ciudadano romano, ¿eh? Simplemente le dijo: puedo decir algo en griego literal, el griego fino, el griego de altura, el refinado. ¿Por qué hacemos una parada aquí? Para que entendamos ahora por qué razón cuando apedreaban a Esteban, Pablo no lanzaba piedra, recibía la ropa de los apedreadores a los pies de él. Porque quien hace ese tipo de trabajo es la chusma. Hay una división de clases muy marcada. La chusma era que hacía eso. Entonces Pablo nunca perteneció a esa chusma. Cuando Pablo está en la muerte de Bernabé, perdón, en la muerte de Esteban, Pablo ya está recibiendo formación a los pies de Gamaliel. Para estar recibiendo formación en Gamaliel, había que pagar mucho dinero, porque estamos hablando que Pablo estaba recibiendo clases en la Sorbona. De eso se trata. Pablo no era un pelao, no era un arrastrado. Por eso es que Pablo dice: mira mis manos que han trabajado haciendo tienda, porque era un hombre de cierto nivel social, no era una chusma. Y eso de no haber sido chusma y tener cierto nivel social, estoy seguro ahora, después de haber conocido el comportamiento psicológico de las clases sociales, que era una herida dentro del Concilio de Jerusalén. Porque el Concilio de Jerusalén, independientemente de que habían ayudado, recibían ayuda, quizás, de José de Arimatea o de Nicodemo, no es menos cierto que ninguno de los que andaban con Jesús tenían formación social, económica y cultural al nivel de Pablo. Ninguno. Entonces ahí hay una semilla de división, de concordia, de dolor, de rechazo. Y quien está humillado es Pablo. Los que no se humillan son ellos. Ahí estaba germinando una semilla social de división de clase. ¿Cómo tú hablas griego? O sea, a ese nivel, hablar un griego literario, no vulgar, fino, un griego de altura. ¿Hay quién es este hombre entonces? Y después que le dice eso, viene Pablo, ¡pac! Y le abre en hebreo.
¿Por quién es este hombre? Pablo era un hombre de formación social bastante alto. Por eso Pablo no participó, sino que observó. Y por eso a Pablo se le dieron cartas, porque la carta no se le da a la chusma, porque la chusma es irreverente y viola las leyes. Se le dan a una gente que conozca de la ley. Por eso Pablo recibió cartas para ir a perseguir a los cristianos. Él podía dirigir desde lejos, pero no participar, porque eso degradaba su condición social y por tanto su condición dentro del judaísmo. De eso se trata esa sorpresa. ¿Cómo tú hablas en ese latín, en ese idioma refinado? ¡Wow! Un griego de altura, un griego de figuras literarias. No es un burgal, Pablo. Es un hombre de cierto nivel de formación social. De eso estemos claros nosotros. Continuemos. ¿Se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Un momentito, Luz. Ciudadano procedente de una ciudad no insignificante. Tarso era una ciudad de producción. Ahí había una clase en formación. Tarso está diciendo, yo no soy un realengo, yo no soy de un realengo. Acuérdense que Jesús, cuando dijeron que venía de Nazaret, ¿y qué puede salir de Nazaret que sea bueno? Porque era un pueblecito insignificante. Pablo ahora dice, yo no soy de un pueblo insignificante, yo vengo de Tarso. O sea, esa es la categoría social de Pablo. Continúo. De una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, parada final. Final. Y habló en lengua hebrea. O sea, el hombre acaba de dar una demostración de que habla un griego fino, luego comienza a hablar en lengua hebrea. Inmediatamente allí hay una disposición, un rango social que el imperio respetaba porque vivía de esa gente. Lo que están pidiendo a Pablo es hacer la chusma, que siempre con una vanguardia. Por eso era chusma, no podía tomar decisiones de matar a nadie, tenía que esperar que se lo ordenara una autoridad. Si la autoridad no lo hacía, la chusma cometía ese error, a toda esa chusma caía presa y muchos de ellos lo mataban también. A partir de ahí comienza entonces ahora Pablo un discurso que usted y yo vamos a ver el próximo sábado, si el Señor así lo permite. Tiempo cumplido. Preguntas, intervenciones. Preguntas. Sábado. Bendiciones, buenas. Buenas noches, adelante. Sí, bendiciones a todos los hermanos en esta noche. ¿Qué motivó a Pablo, como establece el relato en el artículo, en el versículo 26, que Pablo obedeció, ¿verdad?, a lo que se le estaba instruyendo? ¿Qué le motiva a Pablo, a pesar de su resistencia a todo aquello, a iniciar esa obediencia? Porque él sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y él sabía que lo que iba a suceder era por la voluntad de que el Señor quería llevarlo a algún lugar. Cuando le dicen que se lleva, que vaya a purificarse, Pablo de seguro que en su corazón obedeció, pero obedece porque era un hombre que respetaba. Pablo respetó a Pedro, siendo Pedro un analfabeto delante de él.
lo respetó, aunque de vez en cuando le llamó la atención, le echó bastante boche, pero sabía que él era el jefe del concilio y nunca conspiró para quitarle el concilio. Pablo es un tipo de una conciencia muy elevada y él quería que se cumpliera la voluntad del Señor. ¿Por dónde era? Él no lo sabía. Pero se fue al templo a purificarse, fue a aceptar que él era impuro, que estaba impuro. Pero en su corazón él sabía que no. Ya lo veremos en las cartas. Las cosas que Pablo va diciendo en su carta van demostrando todo un desmonte de esa actividad, de ese primer concilio, porque es que los concilios son más fanatizados que creyentes, porque en el concilio se desenvuelven una serie de intereses que nada tienen que ver con el campo espiritual, absolutamente nada. Recuerden, yo le he dicho a ustedes, los concilios son del demonio, eso no es de Dios, porque ahí se mueven intereses muy oscuros y mercuriales también. Espero que esté complacida. Sí, amén. Se entiende perfectamente que fue una acción consciente Sí, de cara a guiarse por el Espíritu por el Santo Espíritu con el Santo. propósito del Señor. Sí. Exacto. Puedo. Adelante, Ezequiel. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén. Entonces, Nazaret, cuando en las iglesias se nos insta que debemos cumplir los 10 mandamientos y que eso es de la ley, ¿qué nos está diciendo? Que cumplamos con la ley. Porque es que hay una cosa que tenemos que entender, hermano Ezequiel. Jesús dio 2 grandes mandamientos. Ahí se envuelve todo. Nota que los 10 mandamientos, a excepción del primero, los restantes mandamientos son normas de negatividad todo. No, 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 no. O sea, son cosas negativas. En el Evangelio nada es negativo, todo es positivo. Y todo es positivo porque el Señor nos manda que miremos el mundo a través del amor del Padre, a través del amor de Él. Si tú amas, tú no tienes que cumplir ninguna ley, porque tu primer ley está por encima de todas las leyes, que es el amor. Porque Cristo Jesús, eso fue lo que demostró. Que amó tanto que dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo, entonces, no para cumplir con la ley de los judíos, sino para salvar al mundo. Porque las leyes no son salvadoras, son esclavizadoras. Las leyes son dominantes, son de obligación su cumplimiento. El amor es de deber. Y entre el deber y la obligación, en un cristiano debe mandar el deber, no la obligación. Nosotros no estamos obligados a nadie, a nada, absolutamente a nada. Porque nosotros somos seres llenos de amor y el amor no tiene obligaciones más que de amar a sí mismo. En sí mismo, hacer su propio mundo. El amor es amor. Si tú amas, por ejemplo, a tu esposa, tú no le vas a ser infiel. Porque tú amas a tu esposa. Si tú amas a tu hermano, tú no lo vas a engañar. Cuando tú haces una de esas cosas, porque tú no tienes amor por nadie. Porque no tienes amor ni por ti mismo. Si yo estafo a una persona, yo no tengo amor. Tengo deseo de estafar, de hacer daño. Las prohibiciones se le hicieron los hombres. El Señor vino a hacernos libres de las prohibiciones, pero libres en el amor de Cristo Jesús. De eso se trata. Que hay 2 códigos diferentes. El código del hombre con 10 mandamientos. No son 10 mandamientos, son un paquetón más. Hemos resumido 10 porque están ahí en el Éxodo 20. Pero cuando tú coges el Deuteronomio, Levítico, comienzas a ver cosas, te das cuenta que son un paquetón. Ahora, cuando tú coges a Cristo Jesús, te das cuenta que nada más dice 2 mandamientos. Cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios para preparar. Y yo, oye, ¿cómo le dice? Y yo os agrego uno. Ese que le agregó fue para derrotarle, darle la cara a los defensores de esos mandamientos. Dándole la cara. Yo os agrego uno nuevo. O sea, yo te voy a dar un mandamiento que no tiene que ver con lo que tú tienes en tu corazón, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese sí que es pesado y doloroso, ese mandamiento. Amén.
Entonces Nazaret quiere decir que los 10 mandamientos los cumplimos por miedo, y el amor de y el que nos dio Cristo lo cumplimos por amor. Por amor. Y el que cumple por miedo no está cumpliendo. Está siendo Sí. dominado por el miedo. Sí. El que cumple por amor está cumpliendo. Porque tiene gozo al hacerlo. El que cumple por presión y por miedo tiene temor. Te repito, el que cumple por amor tiene gozo. Así mismo es. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Nazaret. Nada, mi hermano, estamos para eso, para la gloria de Dios. Sea glorificado su nombre. ¿Quién más? Nadie más tiene micrófono abierto. Y recuerden, hermano, que el miércoles esperamos ya en el Calvario. Eso es importante. El próximo miércoles 25, ¿verdad? Sí. Tenemos la conferencia sobre la guerra de Rusia-Ucrania, una guerra espiritual. Tenemos, el hermano Ezequiel tiene que enviarnos la entrada para poderla repartir, el email, para repartirlo entre todos los hermanos y que podamos invitar a nivel mundial al que queramos invitar para que escuche esa conferencia, que la van a hacer en vivo, por transmisiones en vivo. Va a ser retransmitida en vivo. ¿Es así, Ezequiel, o no? Sí, así mismo es. Yo voy a mandar la invitación por WhatsApp al grupo, y de ahí entonces lo siguen multiplicando y llevándose a las demás. La cantidad de hermanos que entren a escucharla dirá el interés que tiene el pueblo de Dios por conocer los movimientos espirituales del presente. Sí. La escuela bíblica tiene una responsabilidad muy grande con eso. ¿Será la misma hora, a las 7? Sí, Ezequiel. sí. Ok. ¿Es a las 7 de la noche, Ezequiel? Sí, arrancamos a las 7:30. Ok. Arrancamos a las 7:30. Muy bien. Ya los hermanos lo saben, que vamos para allá. Sí, señor. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén. ¿La ubicación cuál es? Abraham Lincoln, ¿qué número? Ya sé cuál es entonces. Ya sé. El Calvario. Templo del Calvario, Abraham Lincoln, cerca de la aduana. Vamos a mandar la invitación por el grupo. Sí. Hay un hoyo, al lado hay un hoyo grande ahí de una excavación. Exacto. Hoyo Grande es un pueblo de Freddy Veragoico. No, y ellos lo taparon. ¿Ya lo taparon? Sí. ¿Quién más? Bueno, No, si no hay nadie más, vamos a orar. adelante. Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios. Gloria a ti, Señor. En esta hora, Señor, en una cadena de amor, de súplica y de misericordia, buscamos su presencia. Sabiendo que este mundo lo ha construido a usted y nos ha puesto, Señor, aquí como modelo de su reino, obedeciendo en Cristo Jesús su palabra. Somos sus embajadores, somos los suyos, Señor. Tenga misericordia de nuestra cobardía, de nuestros temores, del temor de su iglesia, Señor. Tenga misericordia, Señor, de su pueblo, de este pueblo que no entiende la cabalidad de las cosas como son, pero que buscan en el plan de salvación, Señor, salvarse y salvar a otros. Tenga misericordia, Señor, de aquello que con gran empeño siguen caminando por la ruta que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Mírenos con ojo de piedad, Padre. Su iglesia, la iglesia que Cristo Jesús formó para entregarla a usted como premio de sacrificio, tiene sus debilidades, Padre, pero también tiene su amor entre nosotros. Enriquécanos con su presencia, enriquécanos con su amor. Haga de nosotros templo del Espíritu Santo. Permítanos gozarnos, disfrutarnos en él, Señor. Que este pueblo suyo, Señor, sea un vocero continuo de la obra de salvación. Que este pueblo suyo tenga una visión crítica del mundo, que este pueblo suyo tenga una visión crítica de la enseñanza, que podamos comprendernos los unos a los otros. Que no nos separen los rituales, Señor. Que no nos separen los concilios, Padre.
Que no nos separen las sordas que crean, Señor, los infiernos dentro de su pueblo para separarnos los unos con los otros. Que nos unamos en su amor, en su gracia, que nos unamos, Señor, en la misericordia divina y la presencia del Santo Espíritu, que podamos ser voceros, Señor, de su gloria y de su majestad, que podamos ser ejemplos, Señor, de resistencia en este mundo, modelo distinto de lo que nos espera, ser lo que usted quiere que seamos, Señor, embajadores de su reino. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones a todos. Buen fin de Amén. semana. Amén. Muchas bendiciones. Amén, hermano. Amén. Dios les guarde. Se me pasó llamar al hermano y mandar invitación, la de